Hola a todos y bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un análisis desde la perspectiva de las artes visuales y la antropología social. Vamos a desmenuzar un texto brutal de la investigadora Valeria Matta que, se los aseguro, va a sacudir todas esas ideas preconcebidas que tenemos sobre el arte, la literatura y el acto mismo de crear. Piénsenlo como un viaje conceptual fascinante, para entender cómo, como sociedad, decidimos qué tiene valor en el mundo artístico. ¡Empecemos! Para arrancar este análisis, quiero dejarles una pregunta socrática sobre la mesa. ¿Qué pasaría si eso que hoy castigamos y llamamos transgresión fuera en realidad el motor histórico de la cultura? Históricamente, claro, la copia ha sido repudiada en el mundo creativo, pero explorar esta enorme paradoja es clave hoy, porque nos prepara para un verdadero cambio de paradigma. A ver, entremos de lleno en el mito número 1, el genio solitario. Tenemos esta creencia cultural súper arraigada de que el arte verdadero tiene que ser 100% original, ¿cierto? Es esa idea romántica de que la creación surge mágicamente de la mente de un genio oscilado, alguien tocado por la inspiración divina que saca ideas de la nada. Suena lindo, pero resulta que esta idea sigue dictando cómo valoramos las obras y a los autores hoy en día. Y para que vean lo absurdo de este mito, fíjense en esto. En 1925, un inventor llamado Hugo Gernsback creó literalmente el aislador. Era básicamente un casco conectado a un tanque de oxígeno, diseñado para bloquear absolutamente todo el ruido exterior y limitar la visión a una sola línea de texto. O sea, cero distracciones, cero influencias externas. Es un poco cómico, sí, pero representa perfectamente los extremos a los que llegamos para forzar la idea de que la verdadera creación requiere un aislamiento total. Una locura. Ahora, la raíz misma de la palabra es algo fascinante. El término plagio viene del latín y el griego plagios, que históricamente se usaba en Roma para condenar a los que secuestraban esclavos o niños. Fue el poeta Marcial quien, de forma muy astuta, la usó por primera vez como metáfora para los ladrones de palabras. Y resulta súper revelador ver cómo nuestra sociedad adoptó esta metáfora, tratando algo tan fluido como el lenguaje o el arte como si fuera una propiedad privada que alguien puede literalmente secuestrar. Pasemos a la primera sección, desmitificando al genio creador. Vamos a ver cómo esta noción del creador intocable es en realidad un invento moderno que choca con la historia. Un ejemplo espectacular de esto nos lo cuenta el filósofo Byung-Chul Han. Resulta que en 2007, el Museo de Hamburgo montó una exposición de los guerreros de terracota chinos. Pero, de pronto la clausuraron y hasta devolvieron el dinero de las entradas porque descubrieron que eran copias. Lo increíble aquí es que para los prestadores chinos, las réplicas y los originales tienen exactamente el mismo valor esencial. De hecho, fabrican copias ahí mismo en las excavaciones. Este acontecimiento nos muestra un choque brutal. Nuestra obsesión occidental por la autenticidad frente a la visión mucho más fluida del pensamiento oriental. Si revisamos la historia, copiar no siempre fue un delito, era una práctica indispensable. En la antigüedad, Aristóteles veía el arte como la simple imitación de algo que ya existía, el mito. Ya en el siglo XVI, grandes pensadores como Montaigne tomaban textos enteros de Séneca y los integraban en su obra sin usar ni una sola comilla, algo que hoy sería el escándalo del siglo. Y en el Renacimiento, bueno, el aprendizaje en los talleres de arte funcionaba copiando estrictamente a los grandes maestros. Aprender significaba dialogar directamente con lo que ya existía. Es que el arte siempre ha sido un ecosistema súper colaborativo. Piensen en las litografías del maestro mexicano Rufino Tamayo en los años 80. La creación gráfica nos deja clarísima que esto es un trabajo de grupo. Detrás de la inmensa firma de un artista siempre hay una red gigante de impresores, asistentes y colaboradores. Esta estructura social hace pedazos ese mito del genio solitario trabajando solo en su estudio. Y aquí llegamos a una pregunta filosófica tremenda de la académica Eva Figueras. ¿Dónde vive exactamente el original en un grabado? Porque claro, la placa de metal o madera tiene el valor artístico, pero no es la obra final. Los originales son cada una de las impresiones en papel. En lenguajes visuales como este, la pelea entre original y copia pierde absolutamente todo su sentido, y le abre la puerta a un concepto mucho más potente, el original múltiple. Entramos a la segunda sección, el choque del copyright. Si la copia era tan natural y colaborativa, ¿por qué hoy estamos tan obsesionados con castigarla? Vamos a ver de dónde salió este sistema.
Para empezar, el concepto de propiedad intelectual no cayó del cielo, nació junto con la imprenta. Cuando los textos se volvieron productos masivos, surgieron derechos económicos. Imagínense, Venecia daba monopolios de impresión a cambio de lealtad política. Luego, en 1710, Inglaterra sacó el Estatuto de Anna, la primera ley moderna de copyright. Y ojo con este dato clave. Estas primeras leyes no se hicieron para proteger el alma creativa de los autores, se hicieron puramente para proteger la inversión monetaria de los editores frente a la libre competencia. Fíjense en un anuncio de 1906 de la Columbia Copyright Company. Es descarado y brillante a la vez. Promete sin tapujos que un copyright protegerá contra los piratas y garantizará una fortuna. Aquí es donde el conocimiento y el arte se vuelven mercancía privatizada de forma definitiva. Desde este punto, empezamos a medir el valor de una obra por qué tan exclusiva es en el mercado, olvidando por completo que las ideas, por naturaleza, necesitan expandirse. Para entender esta tensión moderna, la teoría económica del antropólogo Luis Reigadas da en el clavo. Tenemos bienes tradicionales, como una manzana o una mina. Si alguien los consume, se acabó, el recurso se agota, son sustraíbles. Pero los bienes de conocimiento, como un poema o una obra de arte, no funcionan así. Leer un poema no gasta el original, al contrario, lo multiplica y enriquece la cultura general. Así que intentar aplicarles las mismas leyes a una manzana y a una idea artística es, a nivel estructural, profundamente problemático. Esta tremenda disonancia entre la naturaleza expansiva del arte y las reglas rígidas del mercado genera fricciones enormes. Vamos a analizar un caso de estudio contemporáneo que ilustra a la perfección esta colisión frontal entre la libertad creativa y las leyes comerciales. Un caso increíble es el de El Aleph engordado, del escritor argentino Pablo Cachadián. Como un ejercicio de apropiación, este autor tomó el Aleph, el famosísimo cuento de Jorge Luis Borges, y le fue añadiendo sus propias palabras. Lo engordó. Al hacer esto, creó un texto radicalmente distinto, aunque el relato original de Borges seguía ahí, escondido entre líneas. Fue un procedimiento estético súper vanguardista, impreso además en una edición pequeñísima de apenas unos 200 ejemplares. Bueno, pues al sistema legal no le pareció nada vanguardista. María Kodama, viuda de Borges y heredera de los derechos, interpuso una demanda penal exigiendo cárcel y un embargo gigante por fraude a la propiedad intelectual. ¿Y saben cuál es la mayor y más amarga ironía de todo esto? Que el mismísimo Borges construyó toda su monumental obra jugando con la intertextualidad, reescribiendo cosas, inventando citas falsas y cuestionando fuertemente la idea del autor original. Borges hubiera estado fascinado. Hay una frase del escritor Luigi Amara que sintetiza esto con una claridad apabullante. El verdadero escándalo de nuestra época no es alterar la integridad de una obra, es meterse con la propiedad privada. ¿Ese es el gran hallazgo socioantropológico de hoy? Penalizamos el plagio o la apropiación creativa de forma tan severa no porque dañen la esencia del arte, sino porque amenazan los monopolios económicos y desafían esa sacralidad intocable de la propiedad en el mercado. Llegamos a la sección final, el lenguaje como bien común. Y aquí viene una revelación filosófica que de verdad cambia todas las reglas del juego sobre a quién le pertenece el arte. Si las ideas no nacen de la nada, entonces ¿de quién son? La teoría postestructuralista nos habla de la muerte del autor. Roland Barthes argumentaba que un texto no es una línea única, sino un inmenso tejido de citas que vienen de 1000 rincones de la cultura. Foucault nos dice que el autor es solo un invento moderno para etiquetar y organizar discursos. Y el poeta Mallarmé incluso exigía destruir el yo individual para que las palabras tomaran la iniciativa. Todos llegan a lo mismo. La escritura es, irremediablemente, siempre una reescritura. Además, esto del autor único se cae a pedazos en la práctica de todos los días. Pensemos en los escritores fantasma. Figuras gigantes como Alejandro Dumas tenían a decenas de colaboradores escribiendo para él en las sombras. O los increíbles heterónimos de Fernando Pessoa, que se inventó identidades literarias completas, con biografías y estilos literarios propios. Todo esto demuestra que esa voz aislada y súper original es, la mayoría de las veces, un montaje enorme, una ficción muy bien elaborada. Por lo tanto, necesitamos cambiar de paradigma urgentemente.
Tenemos que dejar de ver la literatura o el arte visual como la simple expresión íntima de alguien excepcional y empezar a entenderla como una alusión. Es una caja de herramientas inmensa y compartida, una memoria colectiva en proceso continuo. Si hacemos esto, liberamos a la obra de esa asfixia de la propiedad absoluta y la devolvemos a la humanidad, para que todos dispongamos de ella libremente. Llegamos al clímax de nuestro análisis con esta poderosa frase que captura magníficamente el espíritu de la filosofía borgiana. Ninguna obra es original, pero toda obra es universal. Funciona como un recordatorio fundamental de que las palabras, los conceptos y las imágenes no tienen dueños exclusivos. Todo, absolutamente todo lo que creamos, está construido sobre los cimientos de los que vinieron antes. El arte es por excelencia un patrimonio colectivo. Y para concluir esta clase magistral, quiero dejarles esta pregunta provocadora flotando en el aire. Si resulta que nuestras palabras e ideas vienen de una historia compartida, ¿quién es el verdadero dueño de los pensamientos que expresamos hoy? Es una invitación a reexaminar críticamente cada texto que lean o cada obra que creen a partir de ahora. Porque entender la anatomía social de todo esto es aceptar que el arte y el conocimiento humano solo vibran y crecen cuando se comparten, se transforman y, por qué no decirlo, se plagian creativamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión.